A ver, cuando pensamos en ciencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Quizá batas blancas, laboratorios, tubos de ensayo. Bueno, pues la cosa es un poco más compleja. Hoy vamos a desentrañar cómo la psicología luchó, y mucho, para conseguir su sitio en la gran mesa de la ciencia. Venga, vamos a meternos de lleno con esta pregunta. ¿Dónde está exactamente la línea que separa una opinión, por muy interesante que sea, de una teoría científica sólida? Quedémonos con esta pregunta en la cabeza porque es la clave para entender todo el viaje que hizo la psicología. Para empezar a orientarnos necesitamos una especie de mapa, porque resulta que la ciencia no es un único territorio. En realidad es como un continente con diferentes regiones, y cada una tiene sus propias reglas. El primer paso, claro, es saber en qué región se encuentra la psicología. Y aquí tenemos la primera gran división del mapa. Por un lado, están las ciencias formales, como las matemáticas o la lógica. Ellas viven en el mundo de los conceptos abstractos, de la deducción pura. Por otro lado, tenemos las ciencias fácticas, que son las que, digamos, se manchan las manos con el mundo real, con lo que podemos observar y medir. Y es aquí, en este segundo grupo, donde encontramos a la física, a la biología y, muy importante, a la psicología. Así que mira, ya tenemos el primer punto clave resuelto. La psicología no se dedica a divagar sobre ideas abstractas, no. Su campo de juego es la realidad. Los fenómenos que se pueden observar juega en la liga de los hechos. Bien, pero saber en qué campo se juega no es suficiente. Para que algo sea considerado una ciencia de verdad se necesita algo así como un manual de instrucciones, un conjunto de reglas que toda la comunidad científica acepte. Y aquí es donde aparece una palabra clave importantísima: paradigma. Este es un concepto que nos llega del filósofo de la ciencia Thomas Kuhn. Y un paradigma es, en esencia, un modelo a seguir. Es un logro científico tan grande que todo el mundo dice, vale, así es como se hacen las cosas aquí. Y es que el poder de un paradigma es brutal, porque lo define absolutamente todo. Establece las reglas del juego, qué preguntas vale la pena hacerse, qué métodos son los correctos, qué herramientas se deben usar. Es, básicamente, lo que permite que un montón de científicos trabajen en equipo y se entiendan. Y ojo, que esto no es algo nuevo. La historia está llena de paradigmas que han guiado a campos científicos enteros. La física de Aristóteles, la óptica de Newton, la química de Lavoisier, todos ellos fueron los grandes modelos que definieron sus ciencias durante siglos. Ahora que ya tenemos claro qué es un paradigma, la pregunta es casi obligada. ¿Cuál fue el primer paradigma de la psicología? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, a la Alemania del siglo XIX. Y no, esta historia no es un cuento. Su origen está perfectamente documentado en textos fundacionales como este, los que de verdad marcaron el nacimiento de la psicología como una disciplina experimental y seria. Todo empieza con un nombre, Wilhelm Wundt. En 1879, este hombre hace algo revolucionario. Funda el primer laboratorio dedicado única y exclusivamente a la psicología. Este momento es el pistoletazo de salida. Poco después, uno de sus alumnos, Titchener, se llevaría estas ideas a Estados Unidos y la llama empezó a extenderse. ¿Y cuál era el objetivo de este primer paradigma que conocemos como estructuralismo? Pues era increíblemente ambicioso. Querían ni más ni menos que descomponer la conciencia en sus elementos más básicos. Algo así como un químico que descompone una molécula para encontrar los átomos que la forman. Para conseguir algo tan complicado, lógicamente, necesitaban una herramienta, un método. Y ese método es probablemente uno de los más famosos y a la vez peor entendidos de la historia de la psicología, la introspección. Pero, un momento, cuando oímos introspección, a lo mejor nos imaginamos a alguien sentado pensando en sus cosas, ¿no? Pues la respuesta es un no rotundo. Era un método muchísimo más riguroso y controlado de lo que parece. Esto era un procedimiento experimental con todas las letras y con unas reglas muy estrictas. Primero, los participantes, a los que llamaban observadores, estaban entrenados durante horas y horas. Segundo, el control sobre las condiciones del experimento era total. Tercero, todo tenía que ser repetible. Y cuarto, y esto es fundamental, tenían que evitar a toda costa una cosa que llamaron el error del estímulo. Aquí se ve la diferencia perfectamente. El error del estímulo es dar el salto y nombrar el objeto que ya conocemos por nuestra experiencia. ¿Ve una manzana? No. La introspección científica correcta consistía en detenerse justo antes, en describir las sensaciones puras, básicas, la redondez, el color rojo, el brillo. El objetivo era llegar a los átomos de la experiencia, no al concepto que nuestra mente ya ha construido. O sea que la psicología ya había montado su primer laboratorio, definido su primer paradigma y desarrollado su primer método. Pero la historia, claro, no acaba aquí. Porque la ciencia, por su propia naturaleza, es algo que nunca se queda quieto. El punto clave es este. El estructuralismo fue el primer paso. Fue el que le dio a la psicología su carnet de ciencia, por así decirlo.
Pero, como todos los primeros pasos, su verdadera función fue abrir un camino para que otros pudieran ir más allá. Y así fue, con el tiempo, ese enfoque en la estructura de la conciencia dio paso al paradigma conductista, que se centraba en lo observable, el estímulo y la respuesta. Y más tarde, ese fue a su vez reemplazado por el paradigma cognitivo, que volvió a poner el foco en la mente. La ciencia avanza así, cambiando sus propias reglas. Esta cita lo resume a la perfección. La esencia de la ciencia no es tener un libro de hechos fijos y para siempre, sino estar en un proceso constante de descubrir, de sorprenderse y de reinventarse. El conocimiento no es un destino, es un viaje. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. El viaje de la psicología, desde aquel laboratorio de Wundt hasta hoy, nos enseña que lo que ahora mismo consideramos una verdad científica sólida puede que solo sea un paradigma más, esperando a ser reemplazado. Así que, ¿qué ideas científicas que hoy damos por sentadas serán vistas simplemente como historia en el futuro? A ver,